Hoy al Señor le ha parecido bien reunirnos en su presencia, pero en esta noche quiero que nos dediquemos unos minutos a nosotros pensar cuál es la voluntad de Dios. A veces nosotros nos preguntamos, Ariel, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y de repente nos llegan enfermedades. Incluso el apóstol Pablo dijo, nosotros estamos y vivimos entre problemas. También dice, a nosotros nos sobrevienen pruebas de toda clase. ¿Habrá alguien en esta noche que no esté pasando por ninguna prueba? ¿Habrá alguien que no esté orando por un hijo, que no esté orando por un familiar? ¿Habrá alguien que no le deba algo al banco? ¿Habrá alguien que no tenga una necesidad de Dios? Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios con eso? ¿Será que a Dios le parece bien que sus hijos sufran? Y a veces nos vamos un poquito más profundo. A veces decimos, pero conocemos parejas, no sé si usted conoce igual que yo algunos, que probablemente son buenos. El hombre viene de buena familia, es de la iglesia, la esposa es de la iglesia, pero tienen una situación, no pueden tener hijos. No sé si usted conoce familias que de repente todo está bien y un hijo se enferma, incluso de lo que otra gente normalmente se sana, él se muere. No sé si a usted le ha pasado o ha visto igual que yo situaciones en las que la familia está disfrutando muchísimo, pero de repente llega una situación y se va un ser querido, y lo grande es que no nos dio tiempo de decirle cuánto lo amaba, lo importante que era, lo especial que era en nuestras vidas. Y a veces nos decimos, pero si Dios existe, ¿por qué permite Dios eso? ¿Por qué será que de repente Dios permite que niños tengan cáncer? ¿Qué pasará con eso? ¿Por qué será que Dios permite de repente que una familia normal se pierda el hijo más pequeño, el que tenía más tiempo para vivir la vida, el que le faltaba una oportunidad para aprender? ¿Cuál es el propósito de Dios con eso? Y yo quiero que tú pienses en esta noche en la situación que te ha traído a ti, o mejor aún, en lo que tú realmente estás pasando. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes de Dios? Y lleves una mano derecha a tu corazón y te preguntes, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y nos ponemos de pie por respeto a la palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a ver 4 ejemplos especiales de hombres que tuvieron una necesidad de Dios, y veremos cuál era el propósito de Dios. Y esto con la finalidad de que tú pienses en qué es lo que a ti te hace falta, dónde está tu propósito, qué es lo que Dios quiere con lo que a ti te está pasando. Amén. Estaremos leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiempo después volvió Jesús a Cafarnaún. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron a un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Palabra del Señor. Estuvimos leyendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Marcos rápidamente nos habla de 4 amigos y un hombre que de repente es paralítico. Y lo que nosotros más meditamos es que probablemente aquellos 4 amigos habían compartido muchísimo tiempo con este amigo que de repente ha perdido la movilidad en sus piernas, ya no puede caminar. La gente por todas partes había escuchado de un Jesús, así como tú has escuchado de él, de un Jesús que imponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Habían escuchado de un Jesús que de repente, donde había alguien que no podía mirar, si él le imponía las manos, pues de repente esa persona recobraba la vista. Habían escuchado de un Jesús probablemente que incluso los muertos cuando él oraba podían revivir. Entonces ellos deciden, tenemos que llevar a nuestro amigo, algo está pasando en este joven. Este hombre lo llevan donde está el Señor, pero en lo que nosotros pensamos es, ¿qué pasaría en todo el camino? ¿Qué pasaría en la vida de ese hombre que iba en una camilla
cuando se da cuenta que la casa está llena y no hay sitio ni siquiera a la puerta. Yo imagino que ellos intentaron decirle a la gente: mira, déjanos pasar, es que él es paralítico, no puede caminar, él necesita llegar al Señor. Y la gente no le abrió la puerta. ¿Sabes? A nosotros a veces nos pasa igual. ¿Cuántas veces hemos necesitado un favor y nos han cerrado la puerta? Edwin, ¿habrá alguien a quien le habrán cerrado las puertas hoy? Alguien dirá: Ariel, a mí me han cerrado todas las puertas. Ahora bien, aquel hombre está paralítico. Un hombre que probablemente con esos 4 amigos caminaba, brincaba, jugaba muchísimo, ya no puede hacerlo. ¿Usted se imagina lo que dirían sus amigos de él? Qué mala suerte tienes. Oh, qué difícil, tan joven y perdió la movilidad de las piernas. Yo me imagino de repente la gente que empieza a burlarse de él. Escucha, muchas veces la gente que está a nuestro lado, que se supone son los que nos tienen que apoyar, son los primeros que se burlan de nosotros. ¿Pasará eso por acá? Pero estos 4 amigos de repente se dan cuenta que hay un Jesús que podía solucionarlo y deciden llevar a su amigo. Dice que ellos abren un boquete y en una camilla con sogas bajan al paralítico. Y cuando Jesús miró la fe de aquella gente, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿aquel hombre fue para que Jesús les perdonara los pecados? ¿Cómo que no? Para que lo sanara. ¿Usted se imagina la cara de ese hombre cuando Jesús le dice: ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados? Mira, yo hubiese tenido la soga en la mano y la suelto del pique. Usted se imagina el rostro de aquellos 4 amigos que tenían tanta seguridad de que si Jesús miraba a ese paralítico, lo iba a levantar. Y el hombre lo que le dice es: ánimo, hijo, se te perdonan tus pecados. Y esto me lleva a mí a la reflexión de que la enfermedad, y aquí quiero que empieces a notar en tu corazón, la enfermedad de aquel hombre, la parálisis en las piernas de aquel hombre, tenían un propósito, y era de que él se encontrara con Jesús. Dile que está a tu lado: tienes que encontrarte con Jesús. Escucha lo que te estoy diciendo. Más adelante vemos que Jesús le dio la movilidad a las piernas. El hombre se fue caminando, pero antes de él recibir su milagro, se encontró con el Señor. Y yo te pregunto, y no me respondas, ¿tú necesitas lo mismo? Quizás tu hijo no ha cambiado. Quizás tú has orado muchísimo, has hecho rosarios, penitencia, has buscado en todas partes una sanidad y no la has recibido. ¿Será que te hace falta encontrarte con el Señor? La enfermedad en aquel hombre, la parálisis en las piernas de este hombre, tenían un propósito especial: que él se encontrara con Jesús. Y Jesús siempre va de lo particular a lo general. Es decir, Jesús siempre va a tratar primero contigo y después con tu familia. ¿Quién no quisiera que toda su familia se encontrara con el Señor? Todos. Pero tengo que empezar yo. ¿Te puedes quedar sentado? Leeremos ahora el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 24 en adelante. Aquí nos habla de una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. 12 años y aquella mujer lo ha intentado todo y no consigue, hermanos y hermanas, que aquel flujo de sangre se detenga. Y yo digo, pero ¿cuál es el propósito de Dios con eso? Dice textualmente el versículo 25: se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos. ¿Qué pasaba con ella? Se me fueron todos, pues. Sigan aquí. ¿Qué pasaba con ella? ¿Y tú? ¿Has sufrido mucho? ¿Has buscado en muchos médicos la sanidad? ¿Has buscado en muchos médicos? Pero lo que sigue diciendo es que ella había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. ¿Y tú lo has gastado todo? ¿Lo has intentado todo? Pero te falta intentar con Jesús. Dile que está a tu lado: te falta intentar con Jesús. Aquí viene el chin que más me gusta. Escuche bien.
Pero en lugar de mejorar, escuche bien, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. ¿Cómo estaba ella? Como cuando usted está orando por el hijo y por el esposo, y mientras más usted ora, el tigre está peor. Parece que le ha pasado mucho a usted, ¿eh? Como cuando estás orando para que el esposo cambie, para que la enfermedad ceda, y el médico dice, ahora es que está fea la situación. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y a veces nos preguntamos, pero caramba, esta mujer lo gastó todo, está sufriendo muchísimo. ¿Será que Dios le gusta que ella gaste todo su dinero? ¿Será que Dios se sentía bien con que aquella mujer sufriera tanto yendo de médicos a médicos? Yo imagino que donde a ella le decían, hay un médico que sabe muchísimo, allá va usted, como mucha gente. Pero dice, verso 27, como había oído lo que se decía de Jesús, ¿qué pasó con ella? Había oído lo que se decía de Jesús. Se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. ¿Qué hizo ella? ¿Dónde está su ánimo? ¿Qué hizo ella? Escucha bien. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque sea solo su ropa, sanaré. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Pero ¿cuál era el propósito de Dios con eso? ¿Que gastara todo su dinero? ¿Cuál era el propósito con ella? ¿Que sufriera mucho? Que ella entendiera que el dinero no es suficiente. Tiene que intentar con Jesús. ¿Qué te dice el Señor a ti? A veces creemos que con el dinero puedo solucionarlo todo, pero si no tengo a Jesús, de nada me sirve. Dile que está a tu lado, deja de sufrir e intenta con Jesús. Al que está del otro lado, díselo también, deja de sufrir e intenta con Jesús. Hermanos, lo primero que vimos fue que primero tengo que cambiar yo. Hay enfermedades que lo que Dios busca es mi conversión. Segundo, hay enfermedades y situaciones en mi vida en las que el Señor lo que quiere es que yo aprenda a confiar en Él. ¿Qué quiere el Señor? Que yo aprenda. Que yo aprenda. Diga en alta voz, tengo que aprender a confiar en el Señor. Pero dígalo con ánimo, tengo que aprender a confiar en el Señor. Puede quedarse sentado. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Aquí nos habla de un hombre que ha nacido ciego. Me gusta muchísimo este verso porque dice lo siguiente, escuche bien. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que este hombre haya nacido ciego? ¿Sus padres? ¿Su madre? Hermanos, en aquel tiempo se entendía que todo lo que sucedía en la gente era porque alguien había pecado. Incluso si alguien, una mujer, era estéril, se entendía, escuche este chin, que el fuego del infierno se había entrado en su vientre y había quemado el fruto. A veces ellos solo buscaban, este ha pecado, aquel no ha pecado, este ha pecado, aquel no ha pecado. Y el que tenía bendiciones de Dios era porque no había pecado. Y aquí vemos a un hombre que ha nacido ciego. Y los discípulos, que sabían lo que normalmente se decía, le preguntan a Jesús, Señor, ¿y para qué se naciera ciego? ¿Quién pecó? Y escuche la respuesta de Jesús. Versículo 3. Jesús respondió, no es por haber pecado sus padres, sino para que una obra de Dios se haga en él y de forma clarísima. ¿Para qué era? Para que una obra de Dios se haga en él. Repita de nuevo, para que una obra de Dios se haga en él. Hermanos, cuando me llega una situación difícil, lo primero que yo digo, espérate, necesito conversión, espérate, necesito confiar más en Dios. Y lo tercero que tengo que saber es que no es porque alguien haya pecado, sino porque Dios necesita que mi familia llegue a los pies del Señor. Dios necesita que mi familia. En aquel tiempo, si alguien había perdido la vista y Jesús hubiese orado por él y lo sana,
La gente podía decir, claro, es que científicamente está comprobado, si alguien pierde la movilidad de sus piernas o deja de ver, hay que esperar 5 o 10 años porque puede ser que normalmente recobre la vista. Y podían confundir el milagro de Dios como algo normal. Pero en este hombre que nació ciego, todo el mundo lo sabía. Pero lo grande es, hermanos, aquí vengo yo y digo, ¿y este joven qué sentiría cuando no podía mirar el rostro de su madre? Cuando no podía ver a los niños jugar, o peor aún, ¿quién jugaba con él? Él no podía ver. Cuando le decían, el cielo es azul, ¿cómo se le explica a alguien que nunca ha visto cómo es el color? ¿Se siente como el agua? ¿Es como el fuego? ¿Cómo usted le explica a un ciego que el azul es azul? Y yo les pregunto a ustedes, pero ¿por qué Dios permite esto? Tantos matrimonios que no pueden tener hijos, ¿por qué lo permite el Señor? Y aquí viene la respuesta de Dios, para que la gente entienda que realmente yo estoy vivo. Porque cuando Dios hace un milagro de esta forma, mira, la familia entera confía en el Señor. Dile que está a tu lado, tu familia confiará en el Señor. Yo recuerdo un día, una hermana de Estados Unidos me llama y me dice, Ariel, yo quiero que oremos por un niño que tiene 2 años y ha sido diagnosticado con cáncer. Recuerdo que era un sábado, iba de Santiago a Tamboril, yo soy de Tamboril, y esto impactó tanto mi corazón porque, caramba, un niño con 2 años de edad, cáncer. Y le digo a aquella hermana, digo, mira, hoy no voy a orar por él, vamos a ponernos en mucha oración y el lunes a las 7 de la mañana, después de los laudes, estaremos orando por él. Bueno, pues así lo hicimos, nos pusimos en oración, oramos por él, y cuando la señora efectivamente me llama el lunes a las 7 de la mañana, estoy orando por la señora y le digo, ¿dónde va usted? Y me dice, vamos camino al médico porque hay que darle la primera quimio al bebé. Imagine mi corazón. Imagínese el corazón de aquellos padres que con 2 años de edad su hijo tiene cáncer. Y ellos se preguntarían, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permite Él? Hermanos, y cuando estoy orando por él, siento que la mujer no está confiando en la oración. Y le digo, hermana, Dios me hace sentir en el corazón que Él va a sanar a su hijo para que ustedes confíen en el Señor. A quien tú le digas esto, se alegra, ¿sí o no? Ustedes como que se me fueron, siguen aquí. Y la mujer no me respondió. Yo digo, pero qué extraño. Bueno, pues así lo creí en fe. Yo sentía que Dios estaba sanando a aquel hijo. Pasan los días y le digo, mire, no le dé la quimio al bebé, repítale la prueba. Bueno, pues está bien, dice la señora, y ahí terminó todo. Al pasar los días, la hermana que me pidió oración me llama contentísima, llorando, y me dice, Ariel, yo, dígame, hermana, yo le estoy llamando para decirle del niño de 2 años a quien oramos por él el lunes. Digo yo, así, dígame. La señora le repitió la prueba y el niño estaba totalmente sano, no había cáncer. Pero sabes, lo que me impresionó no fue que Dios hiciera el milagro. Dios lo puede hacer, yo estoy seguro, y he visto muchísimos milagros de Dios. Lo que me sorprende es cuando aquella mujer me dice algo que no me dijo el primer día. Me dice, Ariel, ellos eran ateos y no creían en el Señor. Y ahora dicen que no se van a perder tu programa a las 6 de la mañana. Empezaron a ir a la iglesia y me encanta hablar con aquella mujer porque parece más predicadora que yo. Me llama y dice, hermano Ariel, ¿cómo está usted? Y yo, muy bien, gracias a Dios. Y ella me dice, pero no le siento el ánimo, ¿cómo está usted? Y digo, pero Señor, una mujer que no confiaba en el Señor. Por eso te digo que la situación, lo tercero que busca el Señor en tu vida es hacer un milagro tan palpable en tu vida que en tu familia no quede dudas de que realmente Dios está vivo. ¿Quién confía en el Señor? Ay, no le sentí el ánimo. ¿Quién confía en el Señor? Y ya era para terminar, porque yo sé que están cansados. Quieren que me vaya ya, ¿verdad? Lo mejor de todo esto es que el mentiroso no entra al reino de los cielos. Génesis capítulo 12, cuarta condición.
Hay un hombre que se llama Abraham y de repente escucha una voz de Dios que le dice: mira, Abraham, deja tu tierra, la casa de tus padres, y ve en busca de la tierra que yo te mostraré. Y le dice Dios a él: tú serás una gran bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hermanos, y dice que Abraham tenía 75 años y desde que escuchó esa voz lo dejó todo y empezó a seguir al Señor. Lo que me llama la atención de esto es que en aquel tiempo alguien de 75 años ya no andaba explorando nada, se quedaba tranquilo, disfrutando de todo lo que ya había podido cosechar, se quedaba incluso manteniendo los negocios de su padre. Es decir, es que como cuando usted diga: bueno, recibí la pensión del gobierno, Ariel me está diciendo, una voz del cielo me dice que empiece un trabajo nuevo. No, yo quiero disfrutar mi dinero, ya yo trabajé. Esta voz le está diciendo a Abraham que lo deje todo y empiece de nuevo. Si usted escuchara una voz hoy que le dice: mira, déjalo todo y empieza de nuevo, ¿tú lo harías? El mentiroso no entra al reino de los cielos. Y dice que partió Abraham tal como se lo había pedido el Señor. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en el capítulo 17, el libro del Génesis, ya Abraham tiene 99 años de edad. ¿Qué edad tiene él? Y salió a los 75. Matemática básica, ¿cuánto hace? 99 menos 75. ¿Cuánta gente que se quemó en matemática? 24 años. 24 años caminando. Y en el capítulo 17, versículo 1, dice: tenía Abraham 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de las alturas. ¿Qué le dijo? Escucha este chin: camina en mi presencia y sé perfecto, y yo estableceré una alianza contigo. Y aquí yo digo: espérate. El hombre tiene 24 años, que ha dejado todo y está caminando en busca de una tierra que Dios le va a mostrar. Dios no le dijo hacia dónde quedaba, no le dijo a qué distancia quedaba, solo le dijo: ve y busca la tierra que te voy a mostrar. Y el hombre está caminando, ¿sí o no? 24 años después, su esposa Sarai sigue siendo estéril. Ella no podía tener hijos. Él ya era de avanzada edad y Dios le está hablando a este hombre de que va a hacer una alianza con él. Pero lo más importante es que Dios le dice: camina en mi presencia y sé perfecto. Si fuera yo, le digo al Señor que camine en tu presencia. Y estos 24 años, ¿dónde es que he caminado? A veces tú y yo confundimos el ir a la iglesia muchísimo con caminar en la presencia de Dios. Dile a que está a tu lado: camina en la presencia de Dios. Tú dirás: Ariel, ¿qué me estás diciendo? Mira, 3 ejemplos. Primero, la Virgen María. Dice que desde que ella recibe la anunciación, fue a visitar a su prima Isabel. Escuche lo que es caminar en la presencia de Dios, para que usted sepa si está caminando o no en la presencia de Dios. Puesto a que la situación por la que tú estás pasando puede ser una clara señal de que Dios te está diciendo: es que tienes que caminar en mi presencia. Dice que cuando María saludó a Isabel, ¿qué fue lo que pasó? El niño que llevaba en su vientre brincó de alegría. Ay, ay, ay. Y la alegría de ustedes. El niño que llevaba en su vientre, y quedaron llenos del Espíritu. ¿Alguna vez alguien te ha dicho: wow, cuando tú llegas y me saludas, yo como que siento eso? ¿Te lo han dicho? No me lo digas. Eso es caminar en la presencia de Dios. Mira, cuando tú llegas, tú no tienes que andar diciendo: Dios les bendiga a todos, Dios está aquí. No, no, no. Con que tú digas buenas noches, la gente puede sentir a Dios. Dile que está a tu lado: Dios se puede hacer sentir a través de tu saludo. Segundo ejemplo, Pedro. Dice Hechos de los Apóstoles, escuche lo que es caminar en la presencia del Señor, que por donde iba a caminar Pedro, escuche este chin, la gente ponía a los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y todos quedaban sanos.
¿Tu sombra alguna vez ha sanado a alguien? No me lo digas. Tienes que caminar en la presencia de Dios. Y Pablo dice que los pañuelos que este hombre tocaba se los llevaban a alguien que estuviese poseído por un demonio, y el diablo tenía que salir corriendo porque Pablo tocó ese pañuelo. Algo que tú has tocado, mejor no lo voy a decir. Hermanos, cuando tú y yo aceptamos la voluntad de Dios, y cuando me llega una situación y digo, ¿qué quiere Dios con esto? Que yo me convierta, que aprenda a confiar en Él. Lo que Dios quiere es que mi familia confíe en el Señor, o Dios me está diciendo que es hora de que camine en su presencia. Y yo te pregunto, lo que te está sucediendo a ti, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor con eso? Cierra tus ojos. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.